Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, doctor. ¿Se lo escucha? Bueno, perfecto. Mejor así, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, ya tuvieron clase con el doctor Tamone, ¿no es cierto? Y con el doctor Iriarte, de esta segunda parte, que es la parte más relacionada con el código, y la diferenciación es que la cursada es igual, pero tienen que tener siempre a mano dos cosas: el programa y la, el código. Y esto se lo digo tanto ahora para que se familiaricen, como también para, digamos, el examen, como guía. Les pongo un ejemplo. Si a ustedes le toca la bolilla de procesos y tienen la bolilla de clasificación de procesos, ustedes ya vieron antes proceso con el doctor Lapadula: acción compleja, progresiva, metódica, etcétera, etcétera. Había una pregunta, más que nada acción, perdón, me equivoqué yo mismo, miren. Actividad, ¿se acuerdan la pregunta esa que tenían que señalar? Si era actividad, si era un derecho. Bueno, el proceso era una actividad compleja, progresiva, metódica, etcétera. Bueno, si ustedes tienen a mano el programa, les sirve el programa de guía. Por ejemplo, ¿qué tipos de proceso conoces? Bueno, conozco básicamente la gran diferencia en los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. ¿Por qué? Porque la orilla 1 del programa dice: proceso de conocimiento, concepto y caracteres, diferenciación con la ejecución. Y los procesos de conocimiento, ¿cuáles serían? Bueno, los procesos de conocimiento serían el ordinario, punto 2, el sumario y el sumarísimo, punto 3 de la bolilla, que acá está mal, está repetido. Diferencias entre el proceso ordinario, el proceso sumario, etcétera, etcétera. Y de los procesos de ejecución, bueno, uno es la ejecución de sentencia, de la sentencia de estos de conocimiento que hablamos, se ejecuta la sentencia, y otro es el juicio ejecutivo, que conoce cuando ejecuta un cheque, un pagar, etcétera. Ahí no es que tengas una sentencia anterior, el título que ejecutas es un título extrajudicial, no judicial. Bueno, es una pregunta que se hace y muchas veces no se contesta y está en el programa. ¿Cuáles son los tipos de resoluciones judiciales? Están en el programa. Los modos anormales, nombrame los modos anormales de terminación del proceso, está en el programa. Entonces, es fundamental que ustedes tengan esto. Y segundo, es fundamental también que tengan el código. ¿Por qué? Porque el código sirve como una guía. Nosotros dejamos muchas veces tener el código cuando están dando el oral presencial, ¿no es cierto? Si no, no sabemos qué miran, si el código, bueno. Pero en el oral presencial pueden tener el código, pero no es necesario que nadie sabe el código de memoria, y yo no sé ningún artículo debo saber de memoria el código. Pero durante todo el programa se están nombrando artículos del código, y todo esto está relacionado con títulos del código. De manera tal de que es fundamental que ustedes tengan el código. El código le va a servir para, digamos, fijar los conceptos que hablamos, y también les va a servir para repasar.
Esta segunda parte es una parte que tiene mucho más código que la primera parte. Prácticamente es todo código de procedimientos. Otra cosa que se me ocurre a mí, que ustedes tienen que hacer, trato de que ser lo más didáctico posible. ¿Se acuerdan la definición de derecho procesal como la disciplina que estudia la actividad que se desarrolla en los tribunales judiciales o arbitrales? Bueno, todo eso está desarrollado acá en el programa, toda esa actividad. Y esa actividad se da a través del proceso. Y en el proceso, ustedes ya hay cosas que tienen que saber y tienen que relacionarlas con conceptos que ya ustedes tienen. Por ejemplo, miren, ¿qué bolilla le dio el doctor Basso? Les va a dar el doctor Basso la bolilla de recursos, teoría general de la impugnación. Para esa bolilla de recursos, tienen que, en primer lugar, tienen que acordarse que qué tipo de competencia, y cuando hablamos de instancias, ¿a qué tipo de competencia nos referimos? ¿Criterio de qué? De división de la competencia. ¿Se acuerdan los criterios de división de la competencia? Me refiero Territorial, a los criterios... materia, Bueno, cuando hablamos de instancias, ¿a qué criterio nos estamos refiriendo? primera instancia, alzada, Primer, De grado. ¿Cómo se llamaba eso? al grado. ¿Cómo lo definía Palacios? Criterio grado. funcional, Ah, de grado o funcional. Iba la primera instancia, la segunda instancia, y eventualmente no es técnicamente, en la mayoría de los casos, una tercera instancia, salvo situaciones excepcionalísimas que no entraremos aquí, sino que es una revisión extraordinaria. Cuando hablan de recursos extraordinarios, hablan de qué tribunales hablamos. ¿Quiénes son los que entienden y resuelven los recursos extraordinarios? la Suprema Bolilla de Corte. organización judicial. La Suprema Corte en la Nación, perdón, en la provincia de Buenos Aires, se llama Suprema Corte. Y en la Nación se llama Corte Suprema. Lo vieron ustedes. A esto lo vieron cuando estuvieron competencia y demás. Bueno, esto lo van a ver con el doctor Basso. También está relacionado esto con la bolilla mía. Yo voy a dar dos bolillas. Me toca, por eso tengo que hablar medio genéricamente ahora, porque primero necesitaría que ustedes avanzaran un poquito más en el conocimiento, o no, puedo darlas independientemente también. Pero preferiría que tuvieran algunas clases, sobre todo la de proceso, ¿no es cierto? A mí me toca darle la bolilla de resoluciones judiciales en la que está la sentencia definitiva y la bolilla de modos anormales de determinación del proceso. Antes esto se estudiaba en una misma bolilla, por lo menos decía modo anormal y modos anormales, después el programa los dividió. Dentro de esas bolillas que vamos a estudiar, de la que está la sentencia, se habla de resoluciones judiciales. Y ustedes, si yo les nombro, tienen que haber leído, en alguna parte, leído qué resoluciones hay o qué resoluciones regula el Código de Procedimientos Civil y Comercial. ¿Cuáles serían esas resoluciones judiciales? Por lo menos en una respuesta, que en una pregunta y una respuesta que ustedes muchos respondieron bien, había dos. ¿Cuáles eran? Providencia simple, sentencia interlocutoria, sentencia definitiva. Bien. Esas serían Homologatoria. básicamente las tres. Habría un cuarto tipo que es la homologatoria, que ustedes hasta ahora creo que eso, si lo pueden saber los cursadas anteriores, pero no recuerdo si le nombraron alguna sentencia homologatoria en los temas que vieron. Pero sí recuerdo, y esto les voy a hacer una pregunta que ya le hicimos en el parcial, era la obligación principal que tiene el juez, el principal deber que tiene el juez, ¿cuál es? Resolver conflictos intersubjetivos de intereses. Sí, Fundar la es sentencia. correcto, pero cuando resuelve, ¿cómo lo debe hacer? Se me antoja resolver esto de esta manera, punto. O directamente digo, tiene razón el actor, hago lugar a la demanda en su totalidad, o tiene razón el demandado, rechazo la demanda en su totalidad y nada más.
¿Eso sería factible? No, Debe tiene que ser Sería fundada. nulo. sana Debe ser crítica. fundada. Claro, debe fundarla. La Sí, sana De forma crítica. la sana crítica tiene, imparcial tiene que vamos a resolver. relacionar más con la prueba. Vamos a lo más grueso primero. La respuesta es que tiene que estar fundada. Dentro de esa fundamentación, cuando evalúa la prueba, hay uno de los métodos de valoración de las pruebas que es la sana crítica. Pero la respuesta gruesa es que la sentencia tiene que estar fundada. Ustedes respondieron, tuvieron una respuesta de fundamentación. ¿Se acuerdan que la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia? ¿Y cuáles eran las resoluciones que el juez tenía que fundar? La sentencia interlocutoria y la definitiva. La providencia simple no hace falta. Bueno, la providencia simple no hace falta fundarlo. Bueno, miren, yo hoy recogí una frase de un procesalista que estaba buena cuando hablaba de resoluciones judiciales y en uno de los ítems decía, para entender los recursos hay que conocer las providencias judiciales y su clasificación. Para entender los recursos, tema del titular, hay que conocer las providencias judiciales y su clasificación. De acá hoy surge, espero que esto pase también en el examen, que ustedes conocen que hay providencias simples, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Y que las dos últimas, por un articulito que si ustedes se acuerdan me lo dicen, y si no me dicen de qué trataba el artículo, de qué estamos hablando, tiene que fundarlas. Me refiero a la interlocutoria definitiva. ¿Qué artículo decía que el juez tenía que fundarlas? ¿El artículo 161, doctor? No. Podría ser, pero no me refiero a ese. ¿Qué artículo que ustedes contestaron hasta ahora? Hasta ahora es 161, ustedes teóricamente, tangencialmente lo vieron muy por arriba, si lo vieron. Pero dentro de lo que ustedes tienen aprobado hasta ahora, artículo, El artículo 34. El de los deberes de los jueces. el de los deberes del juez. El principal deber del juez es fundar en derecho, fundar conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Les anticipo, y esto no lo van a ver conmigo, que dentro de la bolilla de recursos hay dos grandes clasificaciones. Están los remedios, que son aquellos que se plantean y resuelve ante un mismo juez, y es ante el que dictó la resolución, y están los recursos, que son aquellos en los cuales se ataca una resolución, por ejemplo, de primera instancia, pero resuelve el Tribunal Superior, en este caso la Cámara, por ejemplo, en el recurso de apelación. De estas resoluciones, por lo que ustedes conocen hasta ahora, y pueden errarle acá, lo bueno es que acá pueden errarle, de estas resoluciones, ¿cuáles creen ustedes que se podría plantear el recurso de revocatoria? O sea, ustedes a un juez de primera instancia que dicta una resolución, providencia simple, sentencia interlocutoria o sentencia definitiva. ¿Cuál de estas resoluciones ustedes creen que puede pedir, señor juez, nada, mire, revóquela? La interlocutoria. La Sí. interlocutoria. Opino lo mismo. Seguimos escuchando ofertas. Yo no voy a decir por qué. ¿Eso está bien o está mal? ¿O hay alguno que tiene otra opinión para no confrontar? La sentencia definitiva también podría ser. Ustedes al juez Juan Pérez, que dicta una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria, podrían presentarle un recurso diciéndole, después de todo un proceso en el cual el juez en determinado momento llamó autos para sentencia y se tomó todo su tiempo, le pueden presentar un escrito que diga, señor juez, revoque esta sentencia usted mismo, revóquemela. Usted mismo revóquemela por contrario imperio.
¿Ustedes creen que eso es razonable? Para mí no, Para ustedes no. Muy bien. ¿Y por qué no? porque si ya dictó sentencia y llamó a los autos y tiene todas las pruebas, claramente no le pueden pedir que revoque esa sentencia, sería ilógico. Sería como cuestionar la autoridad del juez. Yo tengo la duda de que sea en la sentencia definitiva que pueda pedir la revocación, pero poder sí se puede. El instituto existe, creo. No, pero Manzana, la pregunta está dirigida a ver si yo puedo, cuál de las resoluciones judiciales puedo pedirle al juez que la revoque, en base a la lógica y a los conocimientos que ustedes tienen. Piensen, ¿de qué estamos hablando? Esto se originó con una pregunta mía al principio, que era, ¿cuál es el principal deber del juez? Ustedes mismos me orientaron a cuál era ese deber, y después me orientaron. Hay alguien que habló de la sana crítica, yo dije, no, está bien, está relacionado, pero no. El deber más importante, ¿cuál era el del juez? ¿De qué? Que tienen que estar sustanciadas. Chicos, O sea, esto es muy simple. Que Esto tiene es que muy estar simple. fundada. A ver, las decisiones de cualquier naturaleza, las decisiones. Yo puedo decirle a ustedes en una revisión, no, mira, resolví así porque quise. O yo te tengo que decir, mira, vos desaprobaste por esto y por esto. Claro, la respuesta es la providencia simple. Es ¿Cuál laguna corre? rotundante. Bueno, tengo que fundarles yo, ¿no es cierto? Y en base a esa fundamentación, ustedes estarán de acuerdo o no. En el caso del juez de primera instancia, si no están de acuerdo van a la Cámara. Pero una cosa que se funda no se puede revocar después. No se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. La única que se puede, contra la única que corre el recurso de revocatoria, es la providencia simple. Porque si no es ilógico que el juez un día diga una cosa y otro día, ¡ay no! La verdad que sí, tenés razón. Después de litigar todo el proceso. Las partes para esto contestaron demanda, hicieron sus propias argumentaciones, ofrecieron prueba, alegaron si era un proceso ordinario. Entonces, la única que corre el recurso de revocatoria es contra la providencia simple, que es la que no necesita ser fundada. ¿Sí? Contra las otras no. Y además hay una cuestión que ustedes también vieron y está relacionada. El juez ya emitió opinión. Cuando los jueces ya emitieron opinión, ¿pueden volver a actuar sobre el mismo tema? ¿Qué instituto hay para que el juez no actúe de nuevo sobre el mismo tema? Cuando el juez ya emitió opinión. Vamos. Toda la bolilla del doctor Iriarte. La cosa juzgada, no. Está relacionado con la cosa juzgada, pero todavía yo le estoy preguntando de lo que ustedes ya tendrían que saber. Estoy viendo a ver dónde están parados, a ver qué pasó con estos parciales, a ver dónde están parados y si esto es mecánico que se aprueba o realmente ustedes saben la sustancia. ¿Qué instituto de lo que ustedes vieron habla o en dónde vieron tratado, porque si no ya les dicto, trataron cuando el juez emite opinión? No está directamente relacionado con esto, pero bueno, con lo que los hablaba, la respuesta que yo les decía era que el juez ya fundó, sí, lógico. Cuando el juez emite opinión, es cuando el juez ya prejuzgó o juzgó. Entonces no se le puede volver a que, digamos, juzgue de nuevo. ¿Y el instituto cuál era? Para apartar a un juez que ya juzgó o que ya emitió opinión. La recusación y excusación. Obviamente que no se daría directamente esto, pero es un fundamento también que ustedes me podrían dar y que sería valedero. La respuesta entonces es que cuando funda una sentencia
interlocutoria o una sentencia definitiva, no corre el recurso de revocatoria, que es aquel por el juez, las partes piden al juez dentro de los 3 días que lo revoque por contrario imperio. Solamente la providencia simple, porque no fue fundada. Si no, sería ilógico. Ergo, el recurso que corre contra la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva, el clásico, ¿cuál es? Que va a resolver otro, no va a resolver el mismo juez. Recién les dije. Va a resolver Recurso de uno apelación. superior. ¿Cuál es el órgano superior al juez de primera instancia? Por Cámara de favor. apelación. La Cámara La de Cámara de Apelación. Apelación. Organización Las de apelación. judicial. Muy bien. Bueno, entonces, como ustedes ven, todas estas bolillas están relacionadas y realmente vayan releyendo, leyendo a la par de las clases y releyendo. Yo hoy les voy a dar una clase rápida como si fuera de repaso. Vamos a tener una clase inmediata después de repaso. Después vamos a profundizar en el medio sobre los temas. Bueno, ¿qué vieron ya? Por ejemplo, con el doctor Iriarte, ¿vieron la bolilla de partes? Sí, doctor, vimos parte del ¿Qué vieron con el legitimado. doctor Iriarte? Adrián, te muteaste, estabas hablando y te muteaste. No, le decía que vimos partes. El viernes pasado vimos personas legitimadas para el proceso y con Tamón estamos viendo la bolilla de principios procesales y sistema. Perfecto, perfecto. Miren, principios procesales, ustedes ya vieron, hablando de la sentencia también, ya vieron más o menos uno, que es un postulado de lógica formal y demás, que es el principio de congruencia, que tiene que ser, la resolución del juez tiene que hacer conforme a lo que las partes controvirtieron, debatieron, etc. De acuerdo a las pretensiones deducidas. Dice exactamente, surge un poquito del 163, cuando lo veamos van a ver que podría surgir hasta una pequeña definición del principio de congruencia. Después vieron que también hay procesos que son sumamente contradictorios y que esa contradicción, cuando hablamos de contradicción, hablamos del principio de defensa en juicio. También lo van a ver con Tamone. Y esos procesos que son sumamente contradictorios, que son muy conflictivos, hacen el concepto de jurisdicción. El concepto de jurisdicción era aquella facultad de resolver conflictos. Entonces, ustedes vieron que había dos distintos tipos de procesos. Aquellos que eran, digamos, controvertidos y aquellos que no eran controvertidos. En unos se utiliza el nombre partes, y en otros que son, por ejemplo, una sucesión, un proceso voluntario, se utiliza el nombre de peticionarios. Entonces, el concepto de parte, ustedes ya tienen que traerlo de que se utiliza solamente en los procesos controvertidos, que es en la esencia de la actividad jurisdiccional. Bueno, después van a ver la bolilla de prueba, también una causa puede o no haber bolilla de prueba, van a verlo con el doctor Lapadula esto, pero con el doctor Tamone van a ver la bolilla de prueba y la de principios. Y conmigo van a ver resoluciones judiciales, que yo les decía que lo más importante, acuérdense esto del deber de fundar, relacionenlo, y modos de terminación del proceso. Bueno, vamos a la bolilla de modos, rápido. Modos de terminación del proceso. La bolilla dice modos anormales. Si yo les pregunto cuál es el modo normal de terminación del proceso, ya se los dije. ¿Cuál sería? El normal. Sentencia. ¿Cuál sería? Resultado de una La sentencia sentencia. La definitiva. sentencia definitiva. Sentencia definitiva, artículo 163. Pero acá estamos ante modos anormales. Bueno, con esto de los modos anormales, dos cositas. Primero, la terminología utilizada, ¿no es cierto? Esto de anormal no implica una patología. No es una cosa que sea patológica. Modos anormales de terminación de un proceso. Más allá de la valoración que puede tener la sentencia como acto jurisdiccional y como resolución del conflicto intersubjetivo de intereses y demás, hoy se tiende
a que los conflictos se solucionen antes. No es sacrosanta la sentencia, una cosa religiosa a la que se tiene que llegar sí o sí, como por ahí hay algunos piensan. No, hoy se trata de que se llegue a la solución antes. Un programa implementado de Justicia 2020 que no solamente le da al juez la posibilidad de ejercer las facultades del 36, sino que tiene que llamar a 2 audiencias. La primera es una audiencia de tipo preliminar, donde si las partes no se ponen de acuerdo, más o menos se pule a ver qué prueba se va a utilizar y cuál no, para tratar de lograr la mayor economía procesal, y una segunda audiencia antes de dictar sentencia. Se trata de llegar en una conciliación, en una audiencia de conciliación, no es necesariamente una transacción ante el juez. Puede ser que en la conciliación, lo que tiene la conciliación es que están las 2 partes y el juez. Es tripartita. Y que como está el juez, se pueden tratar muchísimos temas, es muchísimo más amplio los temas porque el juez tiene el contralor de que no se viole el orden público. Y además el juez es un protagonista. Ustedes vieron por el artículo 34 que hay conciliaciones que tiene que llamarse obligatoriamente. No es obligatorio que las partes se concilien, sino el llamado. Por ejemplo, se acuerdan divorcio, nulidad del matrimonio, tenencia de hijos, régimen de visitas, etc. Y hay otra que es facultativo, como el 36. Pero ahora, Justicia 2020 pone estas 2 audiencias, por ejemplo. Inclusive, muchísimas veces, por ejemplo, la sala 3, llama a una audiencia de conciliación en el recurso mismo, antes de tratar el recurso para la sentencia, antes de dictar sentencia. ¿Sí? Inclusive muchas veces, la mayoría de las veces, antes de que el recurso se sustancie y que las partes hagan sus argumentaciones, para lograr mayor economía procesal, etc. Bien, y da bastante resultado en muchísimos casos. Entonces, hoy por hoy, esto de patología de los modos anormales, no, puede ser hasta bien visto. Y esto pasa lo mismo en el fuero penal. En el fuero penal, yo les pregunto, y no es necesario que ustedes contesten la respuesta, si ustedes la saben, se la doy yo, pero ¿qué creen ustedes? ¿Que se hacen todos juicios orales o puede llegarse a una solución del conflicto antes? ¿Por qué medios, por ejemplo? ¿Puede haber medios alternativos en materia penal? Ojo, muy vigilados por la justicia, ¿no? Por la magistratura. Sí, existe la mediación penal también. ¿Existe la mediación penal? Sí. Y si, por ejemplo, para no llegar al final, ¿qué institutos han escuchado ustedes que podrían existir? O para que se dicte una condena, pero sin necesidad de un juicio. Bueno, se los digo yo, Por ejemplo, la no importa, probation puede existe lo que ser. es el juicio abreviado, la probation. Por ejemplo, la probation. ¿Quién contestó? A ver, Ivana, ¿quién contestó? Sí, Iván. Ivana. La probation, por ejemplo, ¿no? En determinados delitos no tan graves, cuando la escala penal tiene que darse un montón de condiciones, se puede, mediante el cumplimiento de determinadas reglas de conducta, hacer que la persona que está imputada, sin que esto inclusive sea una asunción de culpabilidad, someterla a determinadas reglas y que después esa persona, si cumple con eso, eventualmente hasta sea sobreseída, ¿no es cierto? Si cumple con determinados requisitos. O sea que se trata de que el proceso es lo más largo de todo, y hoy por hoy la resolución del conflicto mediante la sentencia es... Por ahí, ustedes saben el cuento de Arasi de la mediación. O sea, la anécdota, creo que era de Arasi, de la mediación. Dice, a ver, la mediación y el... Bueno, esto, el juez, ¿qué va a hacer? Como cuando la anécdota de la decisión salomónica, cuando 2 mujeres se peleaban por el hijo, dice, bueno, vamos a partirlo en 2, dijo el rey. Y entonces una de ellas dijo, no, que se peleaba de quién era madre. No, dice, no.
que se lo lleve ella. Justamente la madre no quería que lo cortaran, ¿no? Y bueno, de ahí la denominación de decisión salomónica. Bueno, acá la mediación penal dice que, la mediación civil, perdón, por ahí hay dos chicos que se están peleando por una naranja, y la madre agarra y dice, vengan para acá, corta la naranja para la mitad y se la da. Y después se da cuenta que uno agarra con las dos mitades, hace un jugo, se toma el jugo, y el otro lo que quería era la cáscara. Medio raro que el pibe quisiera la cáscara, pero ese es el ejemplo de Horacio. Entonces dice que el mediador logra eso. No sé si se logrará eso en la mediación actual. Yo soy bastante crítico del sistema. Pero bueno, como dato, no se busca una decisión así, sí o sí, llegar sí o sí a la sentencia después de varios años de litigio, sino que si la cuestión se puede resolver antes y las partes están de acuerdo, mayor economía procesal y mayor costo económico, inclusive para las partes, menor costo económico para las partes. Entonces, estos medios no deben ser entendidos como anormales. Después hay una denominación de equivalentes jurisdiccionales que algunos critican, otros no, y esto es para que ustedes se acuerden cuáles tienen un efecto sustancial, material, sobre el derecho en sí, lo que implica que no se pueda volver a iniciar un proceso con identidad de sujeto, objeto y causa. Si ello aconteciera, se podría oponer una excepción que está arreglada en la parte de las excepciones, la van a ver, creo que con el doctor. ¿Vieron algo de excepciones ustedes ya? No. Creo que no todavía. Con el doctor Rapadura la van a ver. Artículo 345, inciso 7. Excepción de transacción, conciliación y desistimiento. Está después de la cosa juzgada. Es muy parecida. Vale decir que si hay un desistimiento, una transacción, una conciliación homologados y firmes, uno hasta puede utilizarlo a estos modos anormales como excepción. El desistimiento del derecho tiene que ser. Van a ver que no de la acción. Entonces, la gran división que tienen estos modos anormales de determinación del proceso es que hay algunos que afectan el derecho sustancial, la mayoría, desistimiento del derecho, allanamiento, conciliación y transacción, y hay otros, lo que implica que no se puede volver a iniciar un proceso nuevamente con identidad de sujeto, objeto y causa, y si no, se opone la excepción, una excepción. En el allanamiento, como se dicta sentencia, se pondrá cosa juzgada. Y en estos tres, esta excepción del inciso 7. Pero hay otros modos que se puede volver a iniciar el proceso si se dan determinados requisitos, si no prescribió la acción, por ejemplo. Serían el desistimiento del proceso y la caducidad de instancia en primera instancia, no en segunda instancia. En segunda instancia, muchas veces queda firme la sentencia y tiene efecto de cosa juzgada. Entonces, cuando veamos modos anormales de determinación del proceso, lo primero no es una cuestión, una cosa patológica, además es la terminología que usa el código. Sobre esto hubo un debate, se pelearon Chiovenda, que fue el que hizo la denominación, con Francesco Carneluti, que él criticaba esto y utilizaba otra denominación. Decía que o había heterocomposición del conflicto por la sentencia, o las partes se ponían de acuerdo y había autocomposición. Esta es una terminología que un poco sigue cuando trata este tema, y ustedes vieron, cuando vieron autocomposición, autodefensa, autotutela, o autodefensa, es lo mismo, autocomposición de conflictos o proceso, vieron que, si lo vieron por Alvarado Belloso, vieron que utiliza esta terminología, heterocomposición o autocomposición. Bueno, es una cuestión terminológica, lo que yo quiero que ustedes sepan cuáles son los efectos, cuáles son, en la práctica o en la realidad, qué efecto causa esta diferenciación y punto. Bien, entonces tenemos los modos normales y del otro lado la sentencia. Los modos anormales, perdón. Artículos 304 a 318. 304 a 318. Este tema, de donde lo estudien, de Arasi, de Palacio, está bien en cualquiera. Y sobre todo, el Código de Procedimientos. El Código de Procedimientos lo dice todo. Lo dice todo. Ezequiel, ¿cómo te va? Llegaste. Por ahí estabas antes y no te vi.
¿Cómo andan, Néstor? No, justo recién me pude conectar. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Justo pensé en vos porque digo, ¿quién va a leer el código? Ahora, ¿Ya? ¿Cuál? ¿El código procesal? ¿tenés el código ahí, no? ¿A mano? Por supuesto. Miren, vamos a hacer una cosa. Para que yo me asegure de que ustedes agarraron el código, me lo voy a asegurar en clase. Por lo menos los que están en clase. Como es obligación venir a clase, se supone que vinieron todos. Aunque veo que acá hay, a ver cuántos entran. Entran 20 por cosa, no, por la pantalla. En total hay Y 30 veo que participantes. sí, hay solamente, y con la cámara prendida, hay muy pocos alumnos, veo. Entonces, pero bueno. A ver, Ezequiel, Diga. miren, léele el artículo 304 y 305 y 306. Vamos a leerlo de corrido primero. De corrido, el 304, 305 y 306. Excelente. Bien, artículo 304. Desistimiento del proceso. En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez, quien, sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones. Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado, notificándose personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa. Artículo 305. Desistimiento del derecho. En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho del litigio y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo, no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. Artículo 306. Revocación. El desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie o surja del expediente la conformidad de la contraria. Bueno, miren, ahí tienen dos artículos. Si ustedes tienen el código a mano y en los artículos los razonan, se van a dar cuenta que acá tenemos un claro ejemplo de por qué algunos llamaban equivalentes jurisdiccionales y que afectaban el derecho sustancial y la cuestión se terminaba del todo, y aquellos que no tenían ese efecto, porque se podía volver a iniciar un proceso con identidad de sujetos, objeto y causa. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, leyó Ezequiel, el artículo 304, desistimiento del proceso, y artículo 305, desistimiento del derecho. ¿En cuál ustedes dirían que estamos ante un equivalente jurisdiccional o mal llamado equivalente jurisdiccional? O lo que es lo mismo, ¿en cuál, si yo vuelvo a iniciar de nuevo el proceso, me van a oponer esa excepción del 345, inciso séptimo? Pueden leer el código y pueden leer ambos En el artículos que leen. desistimiento del derecho. Sí. ¿Quién contestó? A ver, ¿quién contestó? Yo, Verónica. No sé si se escucha bien. Verónica Ferrari. ¿Vos tenés el código ahí, Verónica? Sí, sí. Bien. Léeme exactamente la parte por la cual vos, la parte del... Decime primero a qué artículo te referís y léeme, en resumen, la parte contundente por la cual vos me das esta respuesta que está bien. Ahora fundámelo. ¿En qué parrafito lo fundás? Sí, del artículo 305, infine, donde dice, en lo sucesivo Sí. no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. Bien. ¿Correcto? No se puede promover un objeto, bueno, otro proceso.
En el otro no. En el otro se puede promover, salvo que el derecho sustancial haya prescripto. ¿Está claro? Porque este procedimiento, si vos desistís, la virtualidad de interruptiva que tiene la demanda de la prescripción se anula, ¿cierto? Entonces, salvo que el proceso haya prescripto, no vamos a ponerla tan complicada, se puede volver a iniciar otro proceso. Entonces, acá hay una distinción. Uno afecta el derecho material, sería el mal llamado o llamado equivalente jurisdiccional, y otros no afectan el derecho material. Uno tiene un efecto emparentado, el que acaba de señalar Verónica, tiene un efecto similar al de la transacción, al de la conciliación, y muy parecido, si quieren, al de la cosa juzgada. Todo esto si hablamos homologados, que después vamos a ver qué son. Un compañero hoy habló de una cuarta categoría de sentencias homologatorias, después la vamos a ver. Entonces, acá tenemos el fundamento. Y fíjense otra diferenciación que tiene, que se las voy a decir yo. En el desistimiento del derecho no se necesita la conformidad del demandado, no se le da traslado para que se oponga. En el desistimiento del proceso sí se le da, por regla general, después vamos a ver que hay excepciones, por regla general se le da traslado, y si el demandado dice, no, un momentito, yo quiero seguir con esto, se sigue el proceso. ¿Por qué ustedes creen, y ya acá no surge del artículo, pero puede surgir de su razonamiento, y ahí me da la pauta de que entienden la diferencia entre los institutos? ¿Por qué ustedes creen que en uno no le exigen la conformidad y en el otro sí? Porque en el, Puede porque en ser el que... desi- perdón, porque en el A ver, desistimiento del de a derecho, uno, ¿quién va a responder primero? Sí. Si quiere la compañera que habló primero. A ver, respondo. Pamela Galván, Para por mí, ejemplo. sí, ¿Vos tenías una respuesta? Para mí es porque en el desistimiento del derecho es, bien dicho, redundante, es el derecho privado al que renuncia, el derecho propio. Y en el desistimiento del proceso se requiere el consentimiento de la parte porque yo puedo, como en un ejemplo, ponerle ser el demandado y no me conviene que el proceso continúe, entonces pido el desistimiento y el actor no va a querer, obviamente, ese desistimiento. No puede ser que haya un, digamos, A ver, un entre... está relacionado, está más o menos, podría estar orientado. Había otra persona que iba también a Sí, yo me parece... hablar. ¿Quién era? Ivana, si entendí bien la pregunta, es porque el desistimiento del proceso es que las partes de común acuerdo desisten del proceso. En el otro dice que es el actor. No los pero... quiero meter ahí. Bien, dale. Vos terminá que yo después te explico. Dale. No, bueno, entendí mal, pero en este dice que es el actor el que en verdad, el que inició el proceso que va a desistir del derecho. Mira, el desistimiento del proceso puede ser de dos formas, bilateral o unilateral. Vamos a tomar solamente el unilateral, no que las partes prestaron su conformidad, porque obviamente las partes prestan su conformidad y ya está, pero no, ya estamos hablando de que ahí no se necesita la conformidad porque ya la prestó. Pero ¿por qué en uno se necesita? Hablemos del unilateral. El actor desiste del derecho o el actor desiste del proceso. ¿Por qué en uno se necesita la conformidad del demandado y en el otro no? Relaciónenlo con la contestación anterior, con la pregunta anterior que la contestaron bien. ¿Puede ser Pamela. porque en la renuncia del derecho todavía no existe un proceso? Entonces puede renunciarlo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Que en la renuncia al derecho todavía no existe un proceso. Entonces podría desistir. Proceso hay siempre. Bien. A ver, el desistimiento del derecho
implica que también desisto del proceso en que fundé ese derecho. Hay un proceso que se llama, no sé, vamos a poner Pérez contra García, y en ambos se dan las dos, en ese mismo proceso se pueden dar las dos hipótesis. Si Pérez desiste del derecho, obviamente que desiste del proceso, porque quien desiste de lo más, desiste de lo menos. Si Pérez desiste del proceso, necesita la conformidad de García. Si Pérez desiste del derecho, no necesita la conformidad de García. Y esto está relacionado con algo que dijo Pamela Galván, pero no lo terminó de redondear al final. Está relacionado con que en uno, al desistir del derecho sustancial en que funda su acción, pretensión, demanda, lo que sea, la cosa se termina ahí. Y si vuelve a iniciar uno, no puede volver a iniciar un proceso. Y si lo vuelve a iniciar, va a perder, porque le van a oponer esa excepción y al toque va a ser como que le trabaron la pelota y se partió los dientes contra el pasto. ¿Me entienden? Entonces, lo frenaron. Se los digo esto gráficamente e impropiamente, para ver si se dan cuenta. Cuando yo desisto del derecho, no voy a molestar nunca más a este hombre, y si lo hago, me puedo poner la excepción. Entonces, no necesito la conformidad de la otra parte. Pero la otra parte, ¿qué va a decir? Si yo le estoy diciendo, flaco, renuncio a todo, ganaste vos. ¿Qué va a decir? No, quiero ver si pierdo en la sentencia. No, quiero hacer todo el proceso a ver si la sentencia te da la razón a vos. Porque cuando desistís de derecho, le diste la razón a la otra parte y renunciaste a eso. Y además tenés que pagar las costas. Ahora, cuando desistís del proceso, la cosa es distinta, porque vos podés volver a iniciar un proceso. Y ahí sí alguien dio la explicación. ¿Para qué va a hacerlo? Desistir del proceso. Y qué sé yo, quiere corregir la demanda, quiere... Entonces el otro, ahí hay dos hipótesis. Si no está notificada la demanda, no se necesita la conformidad del demandado, porque técnicamente el demandado todavía no existe. No se le dio traslado de la demanda, si no está notificada. Pero si está notificado de la demanda, y el demandado recibió la demanda, tuvo que ir a ver un abogado, contestó la demanda, tiene su propia argumentación, ofreció su prueba y demás, dice, no, yo quiero seguir ahora. Entonces se le da la oportunidad, changuil o lo que fuera, que como a este señor lo pueden volver a molestar, se le da la posibilidad de darle un traslado y ver si está conforme o no con ese desistimiento del proceso. Si no está conforme, la cosa sigue. Si está conforme, se da, como dice el artículo, el archivo demás. Y el efecto es que se puede volver a iniciar. ¿Está claro? ¿Les quedó claro? Bien. Del artículo surge que hay, dentro del desistimiento del proceso, hay dos tipos. Uno bilateral y otro unilateral. Y además hay otra situación. Anoten esto. Desistimiento del proceso. El efecto afecta el proceso, pero no el derecho sustancial. Se puede volver a iniciar salvo prescripción. Segundo, hay de dos tipos, unilateral o bilateral. En el unilateral, en el desistimiento del proceso se necesita la conformidad de la otra parte y se le da traslado, y la otra parte puede decir no, y la cosa sigue, o puede decir sí, y se hace lugar, se le da traslado en el supuesto de que la demanda esté notificada. Si no está notificada la demanda, no se necesita la conformidad de la otra parte. El tipo desiste y puede volver a iniciar otro proceso, porque no está notificada la demanda. Acá, cuando hay alguien que sí está notificado la demanda, y notificación significa conocer, enterarse de un acto procesal, este señor tuvo una noche bastante intranquila, o varias, hasta que se contestó la demanda, tuvo que ir a ver un abogado, tuvo que presentar, pagar, presentar pruebas y demás, tuvo un montón de molestias, y dice, bueno, quiero debatir en este proceso y no en otro. ¿Les quedó claro el instituto? Porque si esto les queda claro, comprenden los otros institutos. Esto es como lo que yo les dije, si ustedes entendían lo que era una providencia simple o lo que era aquellas que iban fundadas
¿Por qué en una puede plantearse un recurso? Por ejemplo, el recurso remedio de revocatoria, y por qué en las otras no. Bueno, si ustedes saben eso, porque la fundó por esto, por aquello, porque sería un despropósito borrar con el codo lo que se escribió con la mano, bueno, si ustedes saben eso, ahí enganchan el tema de recursos y la diferenciación que hay entre remedios y recursos. Si ustedes saben la diferenciación entre estos dos desistimientos, ya enganchan el tema de los modos anormales de determinación del proceso. Porque si no, terminamos jugando. Había un profesor en sus épocas que jugaba al ahorcado cuando el alumno lo iba respondiendo mal, ¿no es cierto? Entonces, si no, terminamos en una cosa de posibilidades que yo les digo, ¿cuáles afectan el derecho sustancial? Y ustedes dicen, el desistimiento del proceso, no. Ah, no, no, está bien, no, no. La caducidad, no, depende. ¿Me entienden? Tienen que tenerlo claro de entrada. Hoy, por lo menos, vi que, no sé quién respondió al principio, Verónica, Ivana y, en cierta medida, Pamela Galván, al tema lo agarraron, en el sentido de afecta el derecho sustancial y se terminó la cosa, y si no se terminó, planchita, una excepción, ¿sí? Y por eso no se necesita la conformidad. O no afecta el derecho sustancial y se puede volver a iniciar el proceso. Y dentro de estos, porque esto es una pregunta recurrente en los exámenes se les dice, ¿por qué en el desistimiento del derecho hay veces que no se necesita la conformidad del demandado? Bueno, si fue bilateral, obvio, ya está la conformidad ahí. Y si es unilateral, y bueno, si no está notificada la demanda, no, porque el tipo todavía no se enteró. Y si está notificada la demanda, sí, y la persona quiere, o sea, si tuvo esas molestias, por lo menos hay que darle la posibilidad de que diga, no, yo quiero litigar acá, que la cosa se termine acá. Al problema quiero afrontarlo ahora y no dejarlo como una espada de Damocles, a ver si antes que prescriba me inician o no de nuevo el proceso. ¿Quedó claro esto? Doctor, ¿Preguntas de esto? sí, le hago una Sí. consulta. En el desistimiento del derecho, a ver si entendí bien, si bien no necesita la conformidad del demandado y lo puede desestimar el actor, en el caso que el demandado sí fue notificado y quiere realizar una contrademanda, ¿lo tiene que hacer en otro proceso? Es otra cosa ahí. Eso es otra cosa. Hay Pero otra cosa. no tiene Pero- posibilidad de, o sea, le llega la notificación. En esa instancia de que llega la notificación, el actor dice, no, voy a Sí, desistir yo te del digo una derecho cosa. que invoqué. Yo te digo una cosa. En general, te voy a contestar. Igual es acomplejar mucho la cosa. A mí me gusta ser más simple. Me gusta que las cosas sean pato gallareta. Si nosotros a lo procesal lo ponemos complejo, ya de por sí es complejo, se complica. Pero te voy a contestar, pero voy a tratar de contestar de una manera simple. La contrademanda que vos llamás sería una demanda que hace el actor contra el demandado. Perdón, No, el el demandado demandado contra el actor. Sí, exacto, El demandado contra el actor, ¿no es cierto? exacto. Entonces, yo, por ejemplo, estoy litigando con vos, los dos chocamos, los dos nos adjudicamos que pasamos con el semáforo en rojo, yo inicio una demanda contra vos para que me pagues el auto que me salió 1.000.000 de pesos. Cuando vos contestás, vos rechazás todo eso, contestás la demanda, eso va dentro del mismo proceso, y a su vez me iniciás una demanda a mí, y yo te contesto esa demanda a vos, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, perfecto, va bien. Sí. Bueno, yo, la verdad, que en este momento diría que sí, yo hago una demanda contra vos y vos me la contestás y yo desisto del derecho, yo lo que acabo de desistir es al changuil posibilidad o aspiración que yo tenía de cobrarte un palito a vos para que me pagaras el auto. ¿Por qué me dirías vos que no?
Porque yo te digo, mirá, el causante fuiste vos y tengo pruebas, lo cual vos no tenés, y ahí sé que voy a ganar, por eso tengo una contrademanda. Pero está bien, ¿y por qué no agarrarías y me dirías, está bien, flaco, desistí, pero yo quiero que la demanda continúe? Porque en realidad él puede desistir de su derecho de su derecho puede desistir, pero no del tuyo. Claro. Y ahí continúa Yo el quiero que la proceso. cosa siga acá. Y sí, pero me parece que ahí continúa el proceso y me parece que hasta te da la de... es como una confesión. Porque el que renuncia es casi como culpable. Por eso Son termina cuestiones perdiendo la parte actora, medias, termina perdiendo. o sea, tarea... Y sí, el que desiste pierde. El que desiste pierde y se hace cargo de las cosas. Lo que yo no quiero es complicarla tanto, porque si después a mí, yo les pregunto, y estamos un rato largo para que ustedes me digan cuáles resoluciones están fundadas y cuáles no, si después nosotros no sabemos esto fundamental, igual te contesto a vos esto y los otros si quieren, nosotros no vamos a preguntar qué pasa si hay una contrademanda. No lo vamos a preguntar. Pero sí le vamos a preguntar esto. No la vamos a hacer, no fácil, sino conceptual. ¿Me entiendes? Ahora, yo te agradezco la pregunta y me gusta que tengas vos la inquietud, pero transfiriéndosela a los demás, porque vos de esto te vas a acordar y no necesariamente los demás. Transfiriéndosela a los demás, primero conceptualicemos lo simple, para después saber si nosotros agarramos y queremos subir la escalera y encarar al quinto escalón, es seguro que nos tropecemos. De a uno, como decía el filósofo que es jugador de River, pero técnico de Racing, que salió campeón. ¿Cómo decía? ¿Cómo se llamaba? A eso Paso a la paso, saben, Mostaza seguro. Merlo. Un técnico, Paso a paso. a paso, Mostaza Merlo. Yo te agradezco la pregunta a vos, pero les pido a los demás que no se asusten con esto, por si no saben de qué estamos hablando. Él sí sabe porque preguntó. Bien, yo lo que quiero es que sepan que unos tienen un efecto, que unos tienen otro. Que unos, como dijo Ivana, afectan el derecho material y no se puede volver a iniciar un proceso, y si se lo hace, se opone la excepción, y no se necesita la conformidad. En los otros, se necesita conformidad, depende. Si no está notificada la demanda, no se necesita la conformidad. Si hay conformidad de las dos partes, ya se supone que está. Ahora, se necesita la conformidad cuando es unilateral y está notificada la demanda. ¿Les quedó claro esto, chicos? Bien. Sí, profe, yo tengo una consulta que quizás lo dijo, pero se me cortó el wifi. En ambos casos se puede ser... Chicos, estos dos temas son lo más dificultoso de esta bolilla, es esto, y por ahí algunas cosas de la caducidad de instancia. Pues no tiene grandes dificultades. Pero si ustedes agarran acá los efectos de un desistimiento y de otro, y a partir de ahí agarran y sacan los dos grandes grupos que hay en cuanto a los efectos, y saben poner en una bolsa o en un grupo a unos y en un grupo a otros, ya la situación está. Porque dicen, la definición de desistimiento del proceso o desistimiento del derecho, ¿afecta no el proceso o el derecho sustancial? Sí, no sé quién era. Yo, Pamela, disculpe, no sé si lo había dicho, pero Pamela. en ambos casos, tanto del proceso como del derecho, lo se puede dar tanto por el actor o como por el demandado. ¿Es eso así? No. Ajá, bien, porque Si justo se me bien cortó hay y... un desistimiento bilateral, no, si bien hay un desistimiento bilateral, a mí me gustaría que no usemos la palabra actores de reparto o actores principales acá, porque justo utilizamos la palabra actor. Hablemos de protagonistas. El protagonista del desistimiento es el actor. El protagonista del desistimiento es el actor. Ujú. ¿Y la contracara cuál sería? El protagonista del allanamiento. En uno renuncia al proceso o al derecho.
y en el otro uno se somete a la pretensión. En el que se somete a la pretensión, ¿cómo se llamaría? Sí lo saben. Allanamiento. Es tener por fundada o someterse a la pretensión del actor. Eso es el allanamiento. ¿Está? Entonces, Perfecto. en uno, el protagonista es el actor, si bien hay un supuesto de bilateralidad, pero el que desiste, el que renuncia, es el actor. Tal es así que en el supuesto que planteaste vos, Adrián, vos ganabas. O sea, el que renuncia es el actor. Segundo, en el allanamiento, el protagonista es el demandado. El que se somete es el demandado. En uno, renuncia, abdica. En el otro, se somete, reconoce como fundada. Después, en la transacción, los protagonistas son los dos, es bilateral, porque se hacen concesiones recíprocas para extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. Y en la conciliación es tripartita. El juez la llama, que es el del medio, y las dos partes concilian. Esa conciliación, la mayoría de las veces, encierra una transacción, porque el juez aviene a las partes y las partes se hacen concesiones recíprocas. Pero podría ser que en esa conciliación el actor desistiera o que el demandado se allanara después de la conversación. ¿Está claro? Entonces, no necesariamente, o no siempre, por más que en muchos casos o en la mayoría de los casos se dé, la conciliación es una transacción ante el juez, sino que pueden cerrar cualquiera de estos tres tipos. Y además, en la conciliación lo tenemos al juez como protagonista, si bien es tripartita, porque el juez es el que aviene y propone fórmulas conciliatorias. Y además, como ya les dije, hay una que es más amplia en lo que puede conciliar, porque la presencia del juez pone que determinadas cuestiones, por ejemplo, cuestiones de orden público, siempre tienen de un lado las patrimoniales o aquellas que no se pueden transar, que son las de orden público. ¿Se acuerdan las que podían ser sometidas a arbitraje? Por ejemplo, árbitros, bueno, las que se podían transar, por ejemplo. Generalmente las cuestiones patrimoniales. Bien, ¿les quedó en claro esto? Bien, la semana que viene vamos a ahondar en este tema. Si bien es el del final, y si bien la bolilla 13 es una bolilla final, como acá un poco estamos prescindiendo del decurso del proceso, o sea, cuando nosotros hablamos de estos modos anormales de determinación del proceso, no hablamos salvo que, bueno, obviamente demandó el actor y contestó el demandado, pero no hablamos de contenidos de esos actos, no hablamos de prueba, no hablamos de fundas, de cómo se fundan y demás. Entonces, son bastante más independientes para que a mí, que me toca una clase antes darles, podamos hablar de esto sin necesidad de que tengamos un conocimiento de todo el proceso. En el caso de la sentencia no es así, porque ustedes van a ver que el contenido de la sentencia tiene que ver con el decurso del proceso, se tiene que haber tramitado todo el proceso. Puede que haya habido prueba o no. Y una de las pautas que dice la sentencia habla de que el juez tiene que evaluar las pruebas conforme a la regla de la sana crítica, que hoy nombró una compañera de ustedes, que tiene que decir que el juez tiene que evaluar la prueba conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, que tiene que ser lógico, que tiene que ser razonable. Entonces, si no es arbitrario, si no es lógico, no es razonable, es arbitrario. Y la arbitrariedad es una causa de revocación y a veces hasta de nulidad, ¿no? Entonces, es lo peor que le puede pasar a un juez es arbitrario. Entonces, tiene que ser razonable y lógico en la evaluación de la prueba. Entonces, cuando vemos sentencia, por ahí necesitamos un poco más de contenido, que ustedes avancen un poco más en el tema. Por eso es que le di la bolilla de modos primero, a pesar de que está en el punto
es la bolilla 13 y la otra es la bolilla 10. Pero háganme acordar que en la clase que viene leamos al principio la bolilla, los tipos de resoluciones judiciales. ¿Para qué? Para que ustedes, cuando traten recursos y cuando traten, un poco ya hablamos hoy, ya sepan cuáles son y de qué se trata. Es muy simple, son 5 minutos. Si no, les recomiendo la lectura de resoluciones judiciales, vayan leyéndolas, de Arasi, Palacio, donde fuera, y lean los artículos 161, 162, 160, 161, 162, 163. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Más? Yo le hago una consulta que usted ya lo ha mencionado 2 veces, de que en el final, en el segundo examen, nos va a dejar utilizar el código. ¿El código en sí como una guía lo vamos a usar solo para ver los artículos o uno en el momento que usted nos, por ejemplo, no sé, demanda, requisito de demanda, me voy 3:30 y le leo los requisitos de la demanda? Por eso le preguntaba cómo se está bien, está bien. El código como una guía. Pero en primer lugar, si yo a vos te pregunto el contenido de la demanda, tenés que saber que está en el 330. Aunque te parezca una cuestión obvia, hay muchos que no saben que la demanda está en el 330, ni que providencias simples, interlocutoria, definitiva y demás están en el 160. Pero además, muchas veces el tener el código te da, y que vos sepas dónde está, te da la obligación de entenderlo. Por ejemplo, vos podés tener el código en todos los temas que tratamos hoy. Pero si no lo razonaste, como por ejemplo hoy lo razonó una compañera que dio la explicación en qué parte ella fundaba su respuesta, al piste, no lo encontrás. El código, si no lo leíste, es un laberinto. Y no es tan fácil como el tema de la demanda. No es tan fácil como el tema de la demanda. Lo que pasa es que la verdad es que uno, si bien después ustedes van a dar prácticas, el derecho procesal es un derecho eminentemente práctico. Y es imposible en el derecho procesal muchísimas veces estudiarlo de memoria, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que tener el código como una guía. Si yo, que hace 33 años más o menos, que soy abogado, tengo 56 años, y si hace casi 34 años que soy abogado, digo, utilizo el código a diario, sobre todo los 2 códigos de procedimientos penal, si yo los utilizo, es más, se aconseja desde el punto de vista pedagógico que ustedes tengan los códigos. Acá lo importante es cómo los apliquen, no que lo sepan o no de memoria. Está muy bien, doctor, gracias. Chicos, Más que nada, porque calculo que a todos les surgía la misma duda. Yo soy amigo de que ustedes tengan el código en la mesa. Ni por casualidad pasaba cuando cuando nosotros estudiábamos. Es más, hay muchísimas maneras de estudiar el derecho procesal que son buenísimas. Por ejemplo, al revés. Hay veces que estudian los derechos procesal, civil, comercial o lo que fuera, a través del conocimiento de una sentencia. Hay alguien que le da una sentencia cruda y que sea entendible, por supuesto, porque la realidad es que una sentencia no tiene que ser tan técnica, si no, no es buena. Tiene que ser entendible para el ciudadano común, porque en realidad la sentencia está dirigida a los ciudadanos comunes, no a los abogados. Los abogados lo que hacen es ver la sentencia y vemos si cobramos los honorarios o no. Y está bueno ver la sentencia, pero que los dolientes son los ciudadanos comunes. Entonces tienen que comprender los ciudadanos comunes. ¿Tá? En esos juicios orales donde uno mira que no sabe qué le pasó al imputado, pero la mayoría de las veces saben qué le pasó y cuál es la consecuencia, y te das cuenta. Pero la sentencia tiene que ser comprensible.
¿Está? El veredicto también, obviamente, en sede penal. Chicos, preguntas de esto. La clase fue bastante rápida hoy, ágil, y vamos a continuar. Háganme acordar a la próxima clase de leerles, digamos, de que veamos, antes de la clase, entrar con modos, veamos resoluciones judiciales. Aunque sea someramente los tipos. ¿Puedo hacer una Sí. consulta? Es relacionado a lo que habló el compañero. Veo que para el primer parcial había que saber, me acuerdo, atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, o sea, la de Buenos Aires, o de los juzgados de paz. ¿Eso para el oral entra? Que había un profesor, creo que usted, nos había dicho que había que saberlo de memoria. No. No, no. Ok, listo. A ver. No, Una pregunto cosa- porque lo habían una- dicho. una- No, ya sé una que cosa no. No soy positivista, pero es justo habían una preguntado que mención. sepamos. Una cosa es una mención que uno muchas veces les da para que no tengan dificultades. Yo de memoria no les aconsejo que estudien nada. De memoria, algún, digamos, alguna oración religiosa para los que son creyentes. De memoria, no sé. Está bueno saber de memoria el artículo, el preámbulo de la Constitución, y recitarlo como lo recitaba Alfonsín cuando era candidato, ¿no? Pero bueno, eso hizo que me lo aprendiera de memoria, pero de memoria No, pero porque nos está habían bueno saber también dicho el contenido. No, nos habían no. dicho algunos artículos específicos y yo- dijeron que avisan otra No, yo le doy las recomendaciones esas porque Ok. imagínense que si yo les digo que las atribuciones de la Corte las estudien y le digo, che, de memoria, en realidad no le estoy diciendo estudien las atribuciones de la Corte de memoria porque yo se las voy a preguntar. Le estoy diciendo esto, inclusive sobre algo que no era de mi bolilla. Era más un consejo de amigo, atento a la dificultad que puede existir en responder a esa pregunta y la imposibilidad de tener el código de procedimiento. No, de memoria nada. Además, si en el caso mío surgiera eso, cosa casi difícil. Ahora, si yo te agarro y te pregunto a vos, estamos hablando y estás ahí a los tumbos, y te digo, ¿en qué tiene que fundar el juez la sentencia? Y en la ley, ¿no es cierto? Fundamentos y aplicación de la ley. ¿Sí? Y vos estás a los tumbos ahí, y te agarro y te pregunto, a ver, la ley la estudiamos. ¿En qué bolilla estudiamos ley? ¿Qué interpretás por ley? Y bueno, si no sabés que la ley es una norma abstracta, que la sentencia es concreta, y la diferenciación entre lo que es legislativo dentro de las funciones del Estado y lo que es administrativo, lo que es judicial, y no sabés lo que es la ley como fuente del derecho, vamos mal. Y ahí tenés que acordarte. Pero recordar, si te quiero hacer una pregunta orientativa y quiero que vos me digas, por ejemplo, estamos en un caso y no sé por qué surgió la competencia federal. Y yo te pregunto, ¿recordás dónde estaba normada la competencia federal? Y bueno, no te voy a preguntar exactamente, que vos sepas el artículo exactamente, pero ¿a qué artículos me estaría refiriendo yo? ¿Dónde estaban, cuáles causas eran federales y cuáles no? ¿Qué artículos y de qué texto o de qué ley fundamental dicen qué casos interviene la justicia federal y en cuáles no? ¿En qué casos interviene? Dice. ¿Qué artículos decían eso? ¿En qué casos interviene la justicia federal? Competencia 116 y federal. 117. Me parece. 116 y De la 117. Constitución. Una competencia por apelación, otra competencia originaria y exclusiva. Bueno, ¿entienden? Es así la relación, no es que se le va, que el segundo parcial va a ser una reproducción del primer parcial. Pero yo lo que les estoy diciendo, y por ahí es culpa mía,
esto de hacer hincapié en cosas en que tienen dificultades en los parciales, es para que ustedes sepan cuál es la diferenciación entre estos dos institutos. ¿Por qué el código distingue entre estos dos institutos? Y le digo, bueno, chicos, es pregunta de examen, más que nada, no para que ustedes sepan cómo aprobar y cómo no, sino para que ustedes hagan hincapié en eso porque es importante. Es muy difícil que yo les diga, che, miren que lo pueden preguntar si no es una cosa absolutamente trascendente. ¿Está claro? Pero quiero que sepan por qué hay un derecho, un desistimiento del derecho y por qué uno del proceso, ¿eh? Y cómo son los trámites. Chicos, los dejo y si no, los que quieren seguir preguntando, yo me quedo, pero los otros están liberados, ¿eh? Bueno, ya veo que hay muchos que ya están liberados. Bueno, Gracias. nos vemos Muchas gracias, doctor. la semana que viene, Dios mediante. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.